Todo en la vida comienza con dos palabras: yo soy. No hay fuerza más grande, ni principio más profundo, porque en esas dos palabras descansa el misterio de la creación. Cada hombre y cada mujer, al pronunciarlas, está decretando su existencia, moldeando su destino y dando forma a su realidad, aun cuando no lo sepa. Antes de cualquier título, antes de cualquier experiencia, antes incluso de este mismo momento, había una conciencia que simplemente existía, sin nombre, sin historia, sin limitaciones. Esa conciencia eres tú, y su nombre eterno es Yo Soy. Neville Goddard enseñaba que lo que el hombre acepta como verdadero en su interior, lo verá manifestado en su mundo exterior, no porque el destino esté escrito, sino porque cada individuo es el escritor de su propia historia. La conciencia es la única realidad y, dentro de ella, se hallan todas las posibilidades. No hay nada fuera de ella, nada que pueda intervenir en su poder. Comprender esto no es solo un ejercicio filosófico, sino la clave que abre la puerta a un nuevo mundo. Un mundo donde cada deseo ya está cumplido y donde cada experiencia es el resultado inevitable de lo que el individuo asume como cierto dentro de sí mismo. Las Escrituras han escondido esta verdad en parábolas y símbolos, pero el mensaje siempre ha sido claro para quien tiene ojos para ver y oídos para oír. Cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente y pregunta el nombre de Dios, la respuesta no es un título ni un concepto, sino una afirmación: Yo soy el que soy. Con estas palabras, la Biblia no solo revela el nombre de Dios, sino que entrega el mayor secreto de la existencia. El nombre de Dios es el nombre de cada uno de nosotros. Cada vez que un hombre dice «Yo soy», está invocando el poder creador que da vida al universo entero. Neville nos invita a ir más allá de la creencia en un Dios separado, distante o externo. Nos desafía a entender que ese poder no es algo ajeno a nosotros, sino que es nuestra propia identidad. Dios y el hombre no son dos, sino uno. La conciencia del hombre es Dios en acción, y lo que acepta como verdadero en su interior es lo que inevitablemente experimentará en su mundo. Si un individuo dice «yo soy pobre», ha decretado su realidad. Si dice «yo soy exitoso», ha sembrado la semilla de su éxito. Pero no se trata simplemente de palabras, sino del sentimiento profundo detrás de ellas. Este conocimiento no es nuevo. Ha sido transmitido a lo largo de la historia, disfrazado en mitos y enseñanzas esotéricas, pero nunca ha dejado de ser la verdad. Sin embargo, saberlo intelectualmente no es suficiente. Es necesario experimentarlo, aplicarlo, vivirlo, porque el hombre no es lo que dice ser, sino lo que siente como verdadero en lo más profundo de su ser. Y cuando realmente comprende que su identidad es una con la fuente de toda creación, entonces ya no hay límites para lo que puede manifestar. Antes de que pudieras llamarte por tu nombre, antes de que pudieras identificarte con un cuerpo, una historia o una nacionalidad, ya existías. Había una sensación de ser, de estar presente, de simplemente existir. No había etiquetas ni límites, solo conciencia pura. Ese estado de existencia sin forma, sin adjetivos, sin condicionamientos, es el verdadero significado del yo soy. Neville Goddard enseñaba que esta conciencia es el punto de partida de toda creación. Antes de que el hombre se defina a sí mismo como algo en particular, rico o pobre, fuerte o débil, amado o rechazado, ya es consciente de su propia existencia.
Y esa conciencia, antes de cualquier otra cosa, es el fundamento de todo lo que vendrá después. No hay necesidad de buscar fuera de uno mismo, porque la fuente de la vida y la manifestación reside en esa simple presencia interior que todo lo anima. La religión y la filosofía han tratado de explicar el origen de la existencia, pero el gran misterio ha sido siempre evidente. Dios y el hombre son uno. No hay separación entre la conciencia que dice «yo soy» dentro de ti y el principio creador del universo. Cuando Jesús dijo «antes que Abraham fuese, yo soy», Juan 8:58, no hablaba de una identidad humana, sino de esa misma conciencia eterna que está en todos. El yo soy no tiene principio ni fin, no nació con el cuerpo, ni morirá con él. Es la chispa divina que ha existido desde siempre y que seguirá existiendo más allá de cualquier forma. Neville nos invita a reconocer esto en nuestra vida diaria. Cada vez que usamos las palabras «yo soy», estamos decretando lo que creemos ser. No importa lo que el mundo externo nos diga. La única realidad que importa es aquella que aceptamos dentro de nosotros. Quien entiende que su conciencia es Dios en acción, ya no teme, ya no duda, porque sabe que todo lo que necesita está dentro de él. La clave no es solo saberlo intelectualmente, sino sentirlo, vivirlo, experimentarlo en cada momento. Cuando el hombre despierta a esta verdad, deja de verse como un ser limitado y comienza a actuar desde el poder infinito de su propia conciencia. Si todo comienza con la conciencia, entonces la imaginación es su herramienta más poderosa. Neville Goddard enseñaba que la imaginación no es solo una capacidad creativa de la mente, sino el mismísimo poder de Dios en acción. Todo lo que el hombre experimenta en su vida es el reflejo de lo que ha imaginado ser cierto. No hay eventos externos separados de la conciencia, ni circunstancias que existan independientemente del estado interno de quien las experimenta. La imaginación es la causa y el mundo físico es su efecto. Piensa en cualquier experiencia de tu vida. Cada triunfo, cada fracaso, cada encuentro y cada pérdida, todo tiene su origen en un estado de conciencia asumido en algún momento. Neville nos dice que no es suficiente desear algo. Debemos asumirlo como ya cumplido. No se trata de esperar que algo ocurra en el futuro, sino de entrar en el estado mental en el que esa realidad ya es un hecho. Porque lo que imaginamos con suficiente convicción se convierte en nuestra experiencia. La imaginación no es fantasía, es la única realidad. A lo largo de sus enseñanzas, Neville compartió innumerables casos de personas que transformaron sus vidas aplicando este principio. Un hombre sin dinero, sin oportunidades y sin esperanza, escuchó su mensaje y decidió ponerlo a prueba. Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos e imaginaba que ya tenía la vida que deseaba. No veía su situación actual, no se dejaba influenciar por la falta de recursos. En su imaginación, ya era un hombre próspero, ya vivía en la casa de sus sueños, ya sentía en su interior la certeza de que todo estaba cumplido. Y la realidad no tuvo más remedio que ajustarse a esa visión. En poco tiempo, sin un plan racional y sin explicación lógica, aparecieron oportunidades inesperadas, conoció a las personas adecuadas y, de manera aparentemente milagrosa, su vida cambió por completo. Otro caso contaba la historia de una mujer que deseaba reunirse con su esposo, quien vivía en un país diferente y estaba imposibilitado de viajar debido a restricciones legales. En lugar de lamentarse por la aparente imposibilidad de la situación,
hizo exactamente lo que Neville enseñaba. Cada noche se acostaba imaginando que su esposo dormía a su lado. No se permitía dudar ni pensar en los obstáculos. Simplemente sentía la realidad cumplida. En cuestión de semanas, contra toda lógica, las circunstancias se reorganizaron a su favor y su esposo pudo reunirse con ella sin esfuerzo alguno de su parte. Estos no son cuentos de hadas, sino ejemplos de lo que ocurre cuando el hombre comprende que su imaginación es el canal a través del cual el yo soy moldea la realidad. No hay poder externo que dicte el destino, solo la conciencia determina lo que se experimenta. Y aquel que se atreve a asumir su deseo como un hecho consumado, verá, inevitablemente, cómo el mundo externo se ajusta a su nueva creencia. La clave para transformar la realidad no está en la lucha ni en el esfuerzo, sino en la asunción. Neville Goddard lo decía con absoluta claridad. Asume el sentimiento del deseo cumplido y persiste en él. No se trata de esperar, ni de pedir, ni de desear con ansiedad, sino de sentir, aquí y ahora, que ya eres aquello que quieres ser. La asunción es el acto de apropiarse mental y emocionalmente de un estado antes de que los sentidos lo confirmen. Es vivir internamente la realidad deseada con tanta convicción que el mundo externo no tiene más remedio que reflejarla. Pero aquí está la prueba más difícil para muchos, la persistencia. Es fácil imaginar por un momento que somos ricos, saludables o amados, pero ¿qué sucede cuando el mundo externo nos muestra lo contrario? Cuando la cuenta bancaria sigue vacía, cuando la enfermedad sigue presente, cuando las circunstancias parecen desafiar nuestra nueva identidad, la mayoría se rinde. Regresan a su antigua conciencia de carencia, reforzando así la misma realidad que intentaban cambiar. Pero aquel que comprende la ley no se deja engañar por las apariencias. Sabe que todo lo que ve es solo el reflejo de estados pasados y que su tarea es mantenerse firme en la nueva asunción, sin importar lo que sus sentidos le digan. Imaginar un cambio es el primer paso, pero permanecer en él es lo que realmente lo convierte en una realidad. No basta con afirmar «yo soy abundante» una vez sí, en el fondo se sigue sintiendo escasez. No basta con decir «yo soy saludable» si en cada pensamiento se refuerza la idea de la enfermedad. Cambiar un estado de conciencia es como mudar de piel. Requiere determinación, pero sobre todo una absoluta fidelidad a la nueva identidad. Neville contaba la historia de un hombre que, habiendo perdido su empleo y sin perspectivas de futuro, decidió asumir que ya tenía el trabajo de sus sueños. No buscó con desesperación, no se quejó de su situación, simplemente, cada noche antes de dormir, se sentía empleado, útil, satisfecho con su labor. No se preocupaba por el cómo ni por el cuándo, solo persistía en la sensación de que su deseo ya era un hecho. Días después, sin haber hecho ningún movimiento externo, recibió una oferta inesperada para un puesto que superaba sus expectativas. Así funciona la ley. El cambio no ocurre luchando contra la vieja realidad, sino abandonándola por completo en la mente y el corazón. El que vive desde el yo soy carente seguirá encontrando pruebas de su carencia en el mundo. Pero el que se atreve a asumir la abundancia, la salud o el amor como una verdad incuestionable, verá cómo la vida misma se reorganiza para confirmar su nueva identidad. Y es en ese momento cuando comprende que nunca hubo nada fuera de él que tuviera poder sobre su destino, porque siempre fue su propia conciencia la que lo creó todo. El mayor obstáculo en este camino
no es la falta de oportunidades ni las circunstancias externas, sino la mente del propio individuo. Neville Goddard decía que la única barrera entre el hombre y su deseo cumplido es su propia duda. La mente racional, acostumbrada a juzgar con base en lo que ve y en lo que ha aprendido del mundo, se resiste a aceptar que la imaginación es la única realidad. Nos han enseñado a confiar en lo tangible, en lo que los sentidos pueden confirmar. Pero la verdad es que lo que hoy vemos con nuestros ojos es solo un reflejo de estados pasados de conciencia. Si el hombre sigue esperando pruebas externas antes de creer, seguirá atrapado en el ciclo interminable de la duda y la frustración. Superar la incredulidad no es cuestión de fuerza de voluntad, sino de comprensión. El mundo externo no es la causa, sino el efecto. El hombre que entiende esto deja de reaccionar a las apariencias y empieza a imponer su imaginación sobre la realidad objetiva. No importa lo que los sentidos digan, no importa lo que la lógica insista en señalar, el que sabe que su conciencia es Dios en acción, se aferra a su visión interior con una certeza inquebrantable. No necesita ver para creer, porque sabe que creer es lo que hace que algo se manifieste. Neville contaba la historia de un soldado que, en plena guerra, se encontraba atrapado en una situación sin salida. No había escapatoria, no había ayuda en camino, y la muerte parecía inevitable. Pero en lugar de ceder al miedo y a la desesperación, hizo lo único que tenía verdadero poder. Cerró los ojos y asumió que ya estaba libre, seguro y en casa. No oró pidiendo ayuda, no suplicó un milagro. Simplemente se sintió ya a salvo. Y contra toda lógica, en un giro de eventos inexplicable, logró escapar sin que nadie lo viera. Otro caso relatado por Neville es el de una mujer que deseaba desesperadamente una casa propia, pero no tenía dinero, ni crédito, ni manera aparente de obtenerla. Sin embargo, cada noche se dormía imaginando que ya vivía en la casa de sus sueños. Caminaba por sus habitaciones en su imaginación, tocaba los muebles, respiraba el aire de su nuevo hogar. Nunca dudó, nunca se permitió pensar en los obstáculos. Y un día, sin haber hecho ningún esfuerzo externo, un amigo inesperado le ofreció exactamente la casa que había imaginado, en los términos perfectos para ella. Estos testimonios no son excepciones ni coincidencias, son la manifestación inevitable de la ley en acción. La realidad objetiva no tiene más poder que el que el hombre le otorga. Y cuando el individuo deja de dudar, cuando deja de esperar pruebas y simplemente asume su deseo como ya cumplido, el mundo externo responde con precisión matemática. Porque el yo soy no es una afirmación vacía, es la conciencia de Dios dentro del hombre. Y cuando el hombre se atreve a identificarse con Dios, cuando deja de verse como una criatura limitada y se reconoce como el creador de su propia realidad, entonces descubre que no hay nada imposible. Todo lo que el hombre experimenta en su vida es el resultado inevitable de lo que ha asumido como cierto dentro de sí mismo. No hay azar, no hay destino impuesto, no hay fuerzas externas dictando el curso de los acontecimientos. Solo existe la conciencia, y dentro de ella, el poder absoluto del yo soy. Desde el principio de los tiempos, esta verdad ha sido susurrada en parábolas y escrituras, pero solo aquellos que han estado dispuestos a aplicarla han descubierto su infinita magnitud. Neville Goddard no pedía que se le creyera ciegamente. Su enseñanza era clara: prueba y verás. No es suficiente escuchar estas palabras, no es suficiente entenderlas intelectualmente.
La verdadera transformación ocurre cuando el hombre toma posesión de su poder y lo usa conscientemente. Cuando deja de identificarse con la carencia, con la enfermedad, con el fracaso y asume con absoluta certeza la identidad de aquel que ya posee todo lo que desea. La imaginación es la clave, la persistencia es el puente y la fe en la realidad del yo soy es lo único que se necesita para moldear el mundo a voluntad. Cada día, cada instante, el hombre está decretando su destino con sus pensamientos, con sus emociones, con la forma en que se define a sí mismo. No hay momento de descanso en esta ley. El yo soy está siempre activo, siempre creando, siempre reflejando en el mundo externo lo que se sostiene en el mundo interno. La única pregunta que queda es, ¿desde qué estado de conciencia estás viviendo? Porque lo que aceptes como verdadero en este preciso momento es lo que inevitablemente se convertirá en tu realidad. Así que ahora, aquí mismo, asume lo que deseas como un hecho cumplido. Siéntelo, vívelo en tu imaginación con la certeza de que ya es tuyo. No busques señales, no esperes confirmaciones, no permitas que la duda te aparte de tu visión. Solo persiste. Porque aquel que se atreve a afirmar yo soy con absoluta convicción, aquel que se niega a aceptar otra verdad que no sea la de su propio deseo cumplido, descubrirá sin lugar a dudas que él y el poder creador son uno y el mismo.